este, tanto cualitativas como de concentración en la búsqueda de parásitos. Y bueno, pues en general son los exámenes coproparasitoscópicos. Hay varios tipos, dependiendo ahora sí que las características de la técnica, de la metodología que se siga, y bueno, pues dependiendo también las necesidades que se tengan en cuanto al diagnóstico de alguna parasitosis en particular, ¿sí? Entonces la práctica de hoy, bueno, pues es el análisis o examen coproparasitoscópico cualitativo, que es en la búsqueda del diagnóstico de las parasitosis. Ustedes, bueno, pues el objetivo es que conozcan e identifiquen cuáles son las técnicas que se utilizan y para qué se usan, ¿verdad? Qué es lo que se considera en cada una de ellas, y principalmente pues es para la observación y distinguir de una forma más clara cuáles son las características de las estructuras parasitarias que comúnmente pueden encontrarse en una materia fecal, ¿sí? Bien, bueno, pues el examen coproparasitoscópico es en realidad, bueno, pues un examen de la materia fecal. Es una técnica de laboratorio y se puede hacer, hay exámenes parasitoscópicos, o sea, de ciertos productos biológicos. Si hablamos de parasitoscópico, de sangre, de secreciones o de excreciones corporales o tejidos, y principalmente es para detección e identificación de parásitos. Cuando nosotros utilizamos materia fecal, bueno, pues es cuando nosotros conocemos como coproparasitoscópico, ¿sí? Las técnicas en el diagnóstico de los análisis parasitoscópicos más usuales, propiamente para las parasitosis intestinales, pues tienen o sea, existen una gran cantidad de exámenes. Por ejemplo, los podemos clasificar de acuerdo al tiempo, al momento en que se están realizando. Si analizamos aquí en su manual de prácticas, viene lo que es el examen directo o que sería un inmediato en fresco. Principalmente los exámenes directos, pues vienen ya desde tiempos remotos. Si nos acordamos de la historia de la microbiología, bueno, pues Anton van Leeuwenhoek desde el siglo XVII aproximadamente, pues él ya realizaba el método directo que se sigue todavía utilizando, porque bueno, pues se ha observado que pues tiene una gran practicidad. Este método es muy sencillo y bueno, pues fácilmente al identificar o al observar una muestra de materia fecal en fresco, podemos visualizar incluso formas móviles, profozoitos, y tenemos ahora sí que la ventaja de ver una muestra recién emitida, pues podemos ver incluso trofozoitos, larvas todavía en movimiento, ¿verdad? Generalmente, bueno, pues los inmediatos pues son en fresco, que pueden ser en fresco directamente utilizando ya sea solución salina o también utilizando yodo Lugol, que eso es lo que se realiza ahora sí que en la forma ya práctica para el diagnóstico de parásitos. Mediatos, cuando no tenemos posibilidad de analizarlos en ese momento, pues existen muchas sustancias que se utilizan para preservar precisamente estructuras parasitarias. También esas muestras, ya sean de muestras preservadas o de muestras no preservadas. Las muestras preservadas las podemos conservar perfectamente en formol a diferentes concentraciones, en 5% de formol o al 10% de formol, o en la solución de MIF, que es mertiolato yodo formol, que es la que más comúnmente se utiliza precisamente para la búsqueda de parasitosis intestinales y sobre todo cuando tenemos algunos protozoos. Y bueno, pues como referencia también es importante preservarlas, ¿sí? Entonces, cuando no se tiene, o igual se les hace análisis a una persona y son exámenes coproparasitoscópicos seriados, podemos mantener o preservar esa muestra y luego posteriormente compararla con la primera, por decir algo, ¿verdad? O también con fines de docencia, bueno, pues los métodos de preservación son muy utilizados. El tipo de procesamiento de la muestra, bueno, pues si hablamos por el tipo, pues hablamos del examen directo. El examen directo, como es el que se va a ver el día de hoy, bueno, pues se tiene que analizar macroscópicamente la materia fecal como microscópicamente.
¿Por qué es importante el examen macroscópico? Bueno, pues porque en ocasiones hay parásitos que a simple vista se pueden visualizar en la muestra, o hay ciertas secreciones o características de la muestra que me van a determinar que probablemente exista alguna parasitosis, ¿sí? Entonces es importante su observación macroscópica. Y bueno, pues microscópica es directamente observación con solución salina, con yodo Lugol, y visualizar así que todos los campos posibles para la búsqueda de los parásitos. Los exámenes de concentración existen varios tipos, por ejemplo, el examen por flotación por sedimentación. Aquí, en el que vamos a utilizar el día de hoy, vamos a platicarles un poquito y enseñarles un video, es el de Faust, y precisamente este método, bueno, pues va a concentrar las estructuras parasitarias que tengan la misma densidad del sulfato de zinc, y precisamente ahí es donde vamos a concentrar la mayoría de los probables quistes que se pudieran encontrar en una materia fecal. Hay otros exámenes que se utilizan, bueno, pues pueden ser por dilución o cultivos, o también se llevan a cabo procesos de aclaramiento y también tinciones de la materia fecal, ¿sí? Entonces, todas esas técnicas se utilizan, pues ahora sí que dependiendo lo que nosotros necesitemos. También existen métodos coproparasitoscópicos cualitativos que en la mayoría de ellos pues simplemente nos van a determinar está presente o está ausente alguna estructura o algún parásito en particular. Podemos observar quistes, huevos, larvas, eh, incluso adultos, ¿verdad? Y bueno, pues simplemente la presencia o ausencia de ellos pues sería un examen cualitativo. Cuando hablamos ya de métodos cuantitativos, precisamente se utilizan cuando necesitamos saber, pues, si existe una parasitosis masiva. Para ciertos, se lleva a cabo para la presencia o la determinación de enfermedades parasitarias por nemátodos, por ejemplo, por las uncinarias, que son gusanos que pueden provocar, si el número es, ahora sí que estamos hablando de una parasitosis masiva, pues la cantidad de gusanos presentes pueden succionar la cantidad de sangre suficiente para causar incluso una anemia. Entonces, por eso es importante determinar cuántos adultos tenga el paciente. Se utiliza también, bueno, pues para la mayoría de los helmintos, de los gusanos redondos, porque ellos casi podemos determinar cuántos huevos ovoposita la hembra, y se puede considerar el número aproximado de cuántos gusanos habrá, y bueno, casi siempre por una hembra hay un macho, y bueno, pues los métodos, el método de Kato-Katz, Kato-Miura o el método de Stoll son métodos cuantitativos que se siguen para el diagnóstico de parasitosis por nemátodos. Para los éstodos no es conveniente ni nunca se lleva a cabo un examen cuantitativo porque no nos determina la cantidad de huevecillos que nosotros podemos encontrar. Es muy grande y generalmente los éstodos pues van a estar liberando pues muchísimos huevecillos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces no nos determina cuántos gusanos habrá. Hay aplicación o hay otra técnica por la aplicación de ciertos colorantes. Hablamos de preparaciones húmedas, cuando simplemente, por ejemplo, al utilizar el yodo Lugol, bueno, pues es una aplicación húmeda que se observa directamente. O hay algunas otras que se utilizan soluciones colorantes, la tinción, por ejemplo, tinciones permanentes para ciertos nemátodos o céstodos o helmintos. Se utiliza bastante las tinciones como la tinción de paracarmín de Mayer, en el caso de los céstodos o los tremátodos, o la tinción de Quinyon para las coccidias como Cryptosporidium. Son algunas de las tinciones que muy frecuentemente se utilizan. Si hablamos de parásitos que están en la sangre, bueno, pues se llevan a cabo la tinción de Wright o la tinción de hematoxilina eosina, y así sucesivamente dependiendo qué tipo de estructura parasitaria queramos observar. Existen otro tipo de exámenes parasitoscópicos en la búsqueda de los mismos en diferentes cavidades, por ejemplo, exudados vaginales para la búsqueda de
Trichomona vaginalis o de algunas del Enterobius vermicularis o de algunas giardias, por ejemplo, del contenido duodenal o de la región perianal, el raspado para la búsqueda de Enterobius vermicularis o de los oxiuros, ¿sí? Entonces, cada una de las técnicas pues va dirigida hacia que se sospeche que tenga el paciente de acuerdo a los estudios clínicos previos, a la dinámica, ahora sí que al estudio propiamente de dónde está, en qué zona vive, cuáles son sus hábitos del paciente, si estuvo en contacto con algo que pudiera desencadenar una enfermedad parasitaria y bueno, pues toda su historia clínica, ¿verdad? Todo eso va de la mano para realizar un estudio coproparasitoscópico o parasitoscópico, dependiendo de qué se sospeche, ¿sí? Bien. En cuanto a la cantidad, bueno, si hablamos de un examen coproparasitoscópico, siempre es importante considerar y darle las indicaciones adecuadas a los pacientes, porque no todos saben y tienen conocimiento de cuánta cantidad de muestra deben de llevar para un examen de materia fecal, ¿sí? La cantidad sí es importante, se le debe de indicar que, bueno, pues debe ser aproximadamente el tamaño de una nuez en un frasco limpio, de preferencia hacer énfasis en que debe estar limpio, aunque se le vaya a poner materia fecal, bueno, el frasco debe estar limpio, no estéril, pero sí libre de azúcares, libre de otros residuos alimenticios que pueden provocar, bueno, pues falsos positivos o, digamos, errores en el diagnóstico, y también que no esté contaminada con otro tipo de muestra. Por ejemplo, no debe estar contaminada con orina, debe ser materia fecal únicamente, ¿sí? No debe estar contaminada con el agua propia del inodoro, ¿verdad? Entonces, las condiciones también debe ser la primera muestra del día y llevada al laboratorio. Entonces, cuando los pacientes, pues su forma de evacuación es nocturna o no tienen las características de poder evacuar en la mañana, por decirlo así, pues se les pide que tienen que pues mantenerla en un ambiente fresco, evitar dejarla a temperatura y en el sol directamente, ¿verdad? Porque, bueno, pues puede llevar a cabo el proceso de fermentación de los productos. Hablamos de que la materia fecal en un 99% son bacterias, entonces si les damos las condiciones de temperatura, pues pueden llevar a cabo procesos de fermentación y descomposición de la misma. Al momento de que ya cuando ya la estemos analizando, pues sea difícil de observar las estructuras parasitarias. Los recipientes deben ser frascos de boca ancha, tipo Gerber, y bueno, pues con tapa, deben tener tapa, no se deben llevar en frascos donde tengan una abertura menor, que bueno, pues igual es difícil a lo mejor la colecta de la misma. También se debe de evitar, como ya lo indiqué, bueno, pues que esté contaminado con algún residuo alimenticio o conteniendo algún otro tipo de muestra. Y la conservación es importante, mantenerla en refrigeración siempre que no se analice inmediatamente, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones son las que se les piden a los pacientes cuando llevan a cabo un examen de coproparasitoscópico. Si hablamos de seriado, bueno, pues ya ahí se le va a indicar al paciente que tiene que ir 3 días al laboratorio a llevar su muestra cada día ahora sí la muestra del día. Si por algo vive muy lejos o no se lo permite estar yendo todos los días, lo ideal es que las almacene y las refrigere y las pueda llevar, ¿verdad? Pero lo ideal es que debe ser una muestra de cada día. ¿Por qué se les piden muestras así? Bueno, precisamente porque los parásitos llevan a cabo ciclos biológicos y algunas de las fases por las que se atraviesan, no puede ser que un día sí se puedan visualizar en una muestra y al otro día no se visualicen, ¿sí? Por el ciclo biológico que están llevando a cabo. Y esto nos facilita también realmente dar un diagnóstico más oportuno, más adecuado, si está la persona parasitada realmente o no está, ¿sí? Entonces sí se les pide
esas características o esas condiciones para llevar a cabo el muestreo de un coproparasitoscópico. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, algo que quisieran comentar. Jóvenes. Por mi parte no, gracias. ¿No? Muy bien, continuamos entonces. Bien, en el examen macroscópico de la materia fecal de las heces es importante considerar aspectos tan básicos como la consistencia. La materia fecal, bueno, pues tiene ciertas consistencias dependiendo también la motilidad intestinal, la cantidad de agua, la cantidad de fibra ingerida, pero se puede clasificar como dura, formada, blanda o líquida. Y esta consistencia pues va de la mano con el tipo de parásitos que pudiéramos nosotros identificar en la misma, ¿sí? Entonces, hay heces fecales pastosas o grumosas y bueno, pues están generalmente asociadas al consumo de una gran cantidad de féculas y que no están digeridas y eso es lo que provoca ese tipo de heces fecales. O también puede haber una gran cantidad de heces copiosas, pero que no tienen materia fecal, o sea, cuando hablamos de una infección que probablemente es de tipo bacteriano, se pueden ver una gran cantidad de evacuaciones muy copiosas, líquidas pudieran ser, sin materia fecal, pero con a lo mejor fétidas o de algún olor característico, y bueno, pues eso se está asociando con una infección de tipo bacteriana principalmente. Bueno, dependiendo las características de la consistencia, es las formas evolutivas que podemos nosotros observar. Si se aprecian heces fecales que están más bien duras, bueno, pues la mayor cantidad de estructuras que podemos nosotros visualizar son quistes y pueden ser que también hay algunos huevecillos del mintos. Cuando las heces fecales su consistencia es líquida, pues la cantidad de estructuras móviles que todavía pudieran estar presentes por ahí, pues son trofozoitos o larvas, ¿sí? Entonces ahí, dependiendo esas formas evolutivas, pues tienen esa relación con esa consistencia. Bien, en relación al color, el color característico de la materia fecal sí se debe de reportar, siempre y cuando pues nos llame la atención o sea un color característico diferente a lo normal, ¿verdad? Sabemos que, bueno, pues el color lo determina pues la bilis, ¿verdad? Propiamente la bilirrubina, y bueno, dependiendo el sitio, bueno, si el paciente está evacuando muy seguido, pues las heces fecales van a estar muy amarillas, ¿verdad? Porque, bueno, pues el proceso de la evacuación es muy rápida y los procesos de digestión de la misma, pues van a ir variando y por lo tanto el color, pues es el que le da la bilis y va a tornarse amarillo, ¿verdad? Igual lo vemos en los bebés, eso es muy típico. También, conforme avanza, bueno, sabemos que se puede, ese color pues nos va a permitir valorar pues sobre todo lo que es los productos de excreción biliar y a qué velocidad se está llevando a cabo ese tránsito intestinal. Cuando procede después del color amarillo, se puede ver un color ocre, que es gracias al estercobilinógeno, y bueno, finalmente pues, tenemos el color café típico de unas heces normales, es debido a la estercobilina, que ese es el color café de diferentes, digamos, tonalidades, pero el color café, bueno, pues es oscuro, es el que nos determina que las heces fecales, pues, pasaron por un proceso de digestión normal y no nos dice en realidad algo interesante. Pero bueno, cuando debemos de dar una pauta o indicar alguna situación en particular, pues cuando las heces sean, por ejemplo, blancas o sin color. Ahí, ¿a qué se referiría si vemos heces que no tienen color? Tal vez se deba a una obstrucción biliar. Ajá.
y en algunos casos en presencia de hepatitis también, ¿verdad? Entonces igual, o unas heces fecales negras, si han oído hablar de heces fecales, de lo que se le llama la melena, cuando se presenta una melena. Cuando hay hemorragia. Exactamente, ¿verdad? Cuando la cantidad de sangre es abundante y bueno, pues ahora sí que son sangre digerida y se observa de color oscuro a completamente negro, ¿verdad? Cuando hablamos de úlceras a nivel gastrointestinal, pues se pueden apreciar heces fecales negras, ¿verdad? También podemos ver heces fecales que tienen sangre, puede ser sangre oculta, bueno, ahí se hace la prueba de sangre oculta cuando se sospecha de alguna úlcera en particular, pero, o de alguna hemorragia también, pero igual, los pacientes que tienen alguna lesión en, digamos, en el parte final, ¿verdad?, el aparato digestivo, en el ano, por decirlo así, y bueno, pues ahí se puede presentar incluso, lesiones que pueden, manchar o se puede ver las heces fecales con sangre fresca, ¿verdad? Entonces, todo eso sí se debe de reportar. ¿Qué podemos también observar nosotros? Bueno, pues aparte del color, podemos encontrar algunos elementos que se les denominan sobreagregados, como pueden ser la cantidad de moco. La cantidad de moco puede ser pequeña, ahora sí que imperceptible, o bien si es puro moco, ¿verdad? Ya hablaríamos ahí de la irritación del colon, si se ven ciertos fragmentos o filamentos gelatinosos, y por ejemplo ya sería un problema bastante grave, como es la presencia del adenoma velloso del colon, una cantidad de moco evacuado que puede alcanzar hasta de 3 a 4 litros cada 24 horas. Ahí sí es un problema grave, ¿sí? También la presencia de pus, que generalmente está asociado con algunos procesos de disentería basilar o alguna colitis ulcerativa o algún proceso o algún absceso en particular, ¿sí? Entonces también es importante reportarla. La sangre roja, bueno, pues la sangre se puede ver mezclada con las heces, se puede ver sangre sobre las heces y bueno, pues nos indica en qué región probablemente tenga alguna lesión el paciente, o bien, bueno, la sangre oculta, que ese es el coprológico, que es el examen químico para la búsqueda de sangre oculta, ¿sí? Bien, una vez que ya se hace alguna técnica, ya igual puede ser un examen coproparasitoscópico directo, pues hay estructuras que nos pueden confundir al momento de estar llevando a cabo la observación al microscopio. Me puedo confundir y puedo reportar como un pseudoparásito. Por ejemplo, los gránulos de almidón, aquí puse unas imágenes, igual pues son en blanco y negro, pero sí son muy características cuando estamos haciendo un coproparasitoscópico, que bueno, pues el tamaño, por ejemplo, van de 50 hasta 100 micrómetros. Podemos incluso ver, cómo no confundirlos. Bueno, los parásitos tienen una estructura bien definida, tienen núcleos, tienen una pared, ¿verdad? En el caso de los quistes. Y bueno, las formas amorfas o muy grandes, igual los huevecillos van a tener una forma también más definida. Dentro se les va a ver alguna estructura en particular, no se van a ver así como en este caso la carne digerida, bueno, pudiera confundirse con algún huevecillo de algún helminto. Igual la presencia de jabón también, que el tamaño es aproximadamente igual a lo de los huevecillos de algún gusano, de 200, de 20 hasta 100 micras o más grandes, ¿verdad? 200 micras aproximadamente, igual también hay huevecillos de ciertos gusanos que pueden llegar a medir ese tamaño, llegar a tener ese tamaño, y los gránulos de almidón que pueden ser de origen vegetal también se pueden visualizar debido al tamaño, a las características, bueno, pues se pueden confundir con algún otro huevecillo. Y lo que más comúnmente podemos ver, bueno, cuando el examen directo se empieza a lo mejor a secar, se pueden ver ciertas burbujas o incluso gotas de grasa, ¿sí? Entonces, estas son estructuras que las podemos confundir con ciertos parásitos. Igual los pelos vegetales y se pueden asociar a ciertos helmintos o ciertas larvas, también se pudiera apreciar, y sobre todo cuando estamos haciendo el coproparasitoscópico, pues no vamos a ver la estructura únicamente así, sino que la vamos a ver como en este caso, inmersa o embebida en un cúmulo de materia fecal,
¿sí? Entonces, todo eso nos dificulta en ocasiones, pues, llevar a cabo el diagnóstico adecuado. Siempre se tiene que tener, pues, con cuidado, ¿verdad?, de reportar algo que no lo es, y también se pueden apreciar en ocasiones gránulos de polen o ciertas esporas de hongos que también pudieran relacionarse con las características de algún huevecillo o de algún parásito en particular, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver algunos videos de cómo se lleva a cabo el examen coproparasitoscópico directo, y luego vamos a retomar las técnicas, a repasar un poquito la metodología, ¿sí? Entonces, igual ustedes me dicen si se ven y si se escuchan. El día de hoy vamos a hacer el coproparasitoscópico directo. Tenemos nuestro Lugol, nuestra solución salina y... ¿Sí lo están escuchando, jóvenes? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Y nuestra muestra de copro. Entonces, ponemos una gotita de solución salina en el portal. Una gotita de Lugol en otro portal. Con un aplicador vamos a tomar la muestra debidamente etiquetada. Igual como les dice, bueno, pues si la muestra de donde se vea, el tamaño más o menos de un granito de arroz. Se observa macroscópicamente y de preferencia donde se observe moco, pus o sangre, de ahí se toma la muestra. Distribuida. Enseguida en el Lugol, en la gota de Lugol. También que veamos que quede suficiente cantidad de muestra. Si se fijan, la cantidad de muestra nada más ahora sí que se mezcla con cada una de las soluciones, pero no dejamos ahí el gránulo de arroz, simplemente lo mezclamos para poderlo visualizar al microscopio. La observación la hacemos en 10 primeramente y luego en 40. Evitando la formación de burbujas. Y lo llevamos al microscopio para su observación. Muy bien. Entonces, este sería el examen coproparasitoscópico directo. Ahorita les voy a poner el otro. Una vez, bueno, pues siempre se recomienda hacer los exámenes coproparasitoscópicos de concentración cuando en el examen directo no tenemos, ahora sí que la oportunidad de observar algún parásito debido a la cantidad de muestras que se pudieran visualizar. Entonces, lo que hacemos es un examen de concentración para poder, como su nombre lo dice, concentrar. Aquí, por ejemplo, bueno, pues en el video no tiene sonido. Y lo que se pone aquí, bueno, pues en el examen de concentración de flotación, primeramente tenemos una muestra de materia fecal y directamente en la muestra vamos a hacer una mezcla, ¿sí? La suspensión va a ser con agua directamente de la llave. Aquí en su manual, bueno, pues les dice que 14 volúmenes aproximadamente, desmenuzar la muestra con un volumen de heces de 14 de agua, o sea, 1 de heces por 14 de agua, pero igual casi siempre lo hacemos así, en el mismo frasco que viene de parte del paciente, y vamos a filtrar a través de una gasa húmeda. La gasa la doblamos en 4 partes y vamos a, ahora sí que filtrar toda nuestra muestra o parte de la muestra para obtener el filtrado en un tubo. Una vez que obtenemos ese filtrado, va a centrifugarse a 2500 revoluciones por un minuto. Vamos a estar haciendo varios lavados hasta que nuestro
sobrenadante quede claro, se hacen 2 o 3 lavados. Entonces, una vez que ya se centrifuga, se decanta todo el sobrenadante, lo depositamos en una cubeta con cloro o en un recipiente con cloro y nos quedamos únicamente con el sedimento. Volvemos a resuspender ese sedimento en agua destilada. Se rompe ese sedimento, se mezcla nuevamente con un poco de agua y nuevamente se resuspende en más solución salina, en más agua destilada, perdón, hasta llegar, bueno, pues a la misma medida que tengamos del otro tubo para llevar a cabo la centrifugación y que pues los dos tubos estén equilibrados en cuanto al mismo volumen, ¿sí? Entonces se mezcla bien y nuevamente se realiza otro lavado, otra centrifugación, otro minuto, y así se puede continuar nuevamente al observar si el sobrenadante está muy oscuro o ya está claro, como en este caso, pues se decanta y continuamos con agregar aproximadamente unos 2.5 o 3 mililitros de la solución de sulfato de zinc, que tiene una densidad de 1.18 y me va a permitir, ahora sí que todas las estructuras que tengan la densidad similar al sulfato de zinc se suban o se floten, por decirlo así, van a flotar y de esa forma vamos a concentrar a la mayoría, si es que está parasitada la muestra, a las estructuras parasitarias que se pudieran observar, ¿sí? Entonces, una vez que agregamos el sulfato de zinc, se va a centrifugar nuevamente. Entonces se mezcla perfectamente y se centrifuga igual a 2500 revoluciones. Y lo que hacemos es visualizar que en la parte superior del tubo, a ese tubo que determinamos de centrifugar, no lo debemos de agitar ni de decantar, sino que nos vamos a quedar con todo el sobrenadante. Y con ayuda de una asa bacteriológica que la vamos a doblar la parte final como si fuera una pequeña cuchara o una cucharilla, y tomamos, simplemente introducimos el asa 1 centímetro abajo del borde y lo tomamos la muestra de la suspensión inicial, ¿sí? Ahora sí que de la parte inicial del centrifugado, se toman varias asadas y se depositan directamente en una solución de yodo de Lugol parasitoscópico. Ahí lo pueden observar, o sea que nada más es de la parte superior es donde tomamos muestra, porque se supone que ahí es donde están concentradas la mayoría de las estructuras parasitarias que tienen esa densidad. Se utiliza esta técnica para concentrar principalmente protozoarios que puedan tener quistes de baja densidad y huevos de baja densidad, o sea, los gusanos o digamos los parásitos que tienen huevecillos más pesados, pues se utiliza la técnica de Ritchie o de concentración por sedimentación. La técnica de Faust está referida cuando tenemos quistes de protozoarios generalmente, ¿sí? Entonces, igual, ¿para qué nos ayuda esta técnica? Aparte de que concentra las estructuras parasitarias, nos ayuda para eliminar una gran cantidad de residuos que podemos nosotros visualizar cuando tenemos contacto con la muestra. En ocasiones puedo yo estar analizando una materia fecal y por un examen directo puede ser que se vea muchos residuos como restos vegetales, pelos, todas las estructuras que podemos confundir con pseudoparásitos. Con los métodos de Faust y el método de Ritchie me ayudan precisamente para eliminarlos y poder quitarlos. Se limpia, por decirlo así, las muestras son más limpias y únicamente se concentran más pues las estructuras parasitarias que yo pudiera tener ahí, ¿sí? Entonces me ayudan a la observación.
porque me quitan mucha, por decirlo así, mucha basura que puede estar afectando la visibilidad de alguna estructura parasitaria, ¿sí? Entonces se recomienda, sobre todo cuando tenemos muestras que no es fácil la visualización de las estructuras parasitarias a la primera, que se ven negativas o que vemos que por ahí hay muchos residuos, entonces se recomienda la concentración de Faust, ¿sí? O bien el de Ricci si se sospecha de alguna parasitosis por gusanos, ¿sí? Entonces este método se llama también de concentración por sedimentación. Y bueno, pues aquí, a diferencia del anterior, lo que hacemos es, vamos a tener un tubo marcado, aquí lo van a mostrar, es un tubo marcado con 5 y 6 mililitros. Aquí lo que vamos a hacer es, pues en realidad vamos a ponerle 5 mililitros de formol al 10%, y eso es lo que ustedes van a observar, se pone primeramente 5 mililitros de formol al 10%, y a la segunda marca también se le agrega una gota de tritón, que es un detergente que me va a ayudar precisamente a lavar, por decirlo así, lavar las estructuras parasitarias, los huevecillos que pudieran estar ahí. Se agregan las heces fecales, 1 gramo, bueno, digo 1 mililitro, en realidad es lo que nosotros estamos agregando, pero bueno, pues como son, por eso se dice que se agrega la cantidad suficiente de materia fecal hasta que lleguen a la marca de 6, ¿sí? Entonces se va a estar agregando con el aplicador una cantidad de materia fecal hasta que la marca llegue, ahora sí que el volumen final llegue a la segunda marca, que serían 6 mililitros, ¿sí? Una vez que ya se tiene la muestra, el formol y el tritón, bueno, pues se mezcla todo perfectamente con la ayuda de aplicadores de madera para asegurarnos. El formol me ayuda a conservar las estructuras parasitarias, el tritón me las está lavando, todo el detritus o toda la grasa que se pudieran adherir. Posterior a eso voy a filtrar a través de gasa húmeda, también en 4 capas, y voy a obtener el filtrado en otro tubo. En el tubo de ensayo, pues a lo mejor se obtienen aproximadamente unos 2 o 3 mililitros de filtrado, lo mismo que yo voy a poner de éter, ¿sí? Entonces, posterior a eso, después de que ya se filtró, se agrega éter, la misma cantidad, 2 mililitros, y yo obtuve 2 mililitros de filtrado, aproximadamente pues otros 2 mililitros de éter. Una vez que yo tengo esa mezcla, tengo que apoyarme con un tapón para agitar y evitar, ahora sí, derramar la muestra. Cuando yo utilizo esa agitación, pues se puede formar gas, y bueno, lo debo hacer lentamente. Si lo hago con más vigoroso, pues puedo incluso derramar toda la muestra, ¿sí? Entonces tiene que liberar el gas que se forma, y posterior a eso, ahora sí voy a volver a centrifugar, ¿sí? Entonces se quita ese tapón para que se libere esa presión que ya se formó ahí, y nuevamente puedo volver a centrifugar. Voy a centrifugar de 1500 a 2000 revoluciones durante 2 minutos. Una vez que yo termino de centrifugar, voy a observar que se van a formar 4 capas. La capa superior es éter, la segunda capa son restos fecales, ahí podemos verla. La segunda capa son restos fecales, y luego una tercera capa que se ve un poco más café, esa sería el formol, y el sedimento es el que me va a ayudar a visualizar las estructuras parasitarias. Y entonces ahí está igual, ahí le pusieron éter, restos fecales, formol y el sedimento. Entonces lo que hago es, con ayuda de un aplicador de madera, rompo la tensión superficial y aflojamos todas las capas para poder decantar y quedarme únicamente con el sedimento. Entonces se tira todo, se decanta todo el sobrenadante, me quedo con el sedimento. Si lo considero necesario, es importante limpiar, bueno, todas las paredes del tubo que se pueden quedar adheridas con una gran cantidad de grasa. Y aquí lo que hacemos es, podemos agregar directamente solución salina en ese sedimento, y de ahí
hacemos nuestras preparaciones, ¿sí? Entonces ahí agregamos solución salina, podemos tomar con ayuda de un aplicador de madera parte de ese sedimento para visualizar algunas estructuras que pudieran encontrarse en nuestra muestra. Entonces, con ayuda del asa bacteriológica, igual también lo podemos hacer, o con un hisopo o con un aplicador de madera, se va a depositar en un portaobjetos. Hacemos la preparación, le agregamos yodo lugol o el lugol parasitológico. El asa bacteriológica, después de haberla contaminado o utilizado para la toma de muestra, pues se tiene que esterilizar y le agregamos, le ponemos nuestro cubreobjetos, pues igual también evitando la formación de esas burbujas, ¿sí? Entonces igual esta preparación ya está lista para observarla en microscopio, que es ahí donde vamos nosotros a tanto en 10 como en 40 para poder visualizar algún parásito que pudiéramos encontrar por ahí, ¿sí? Entonces, bueno, igual nada más en esta misma presentación vienen la metodología que se siguió en cada uno de los pasos. Este sería el método de Faust, que ya ustedes ya lo vieron, igual paso a paso qué fue lo que se hizo. Primeramente, aquí nada más se tiene la muestra, faltó lo de la filtración aquí en este diagrama, pero igual, después de quitar el sobrenadante, lo que hacemos, agregamos sulfato de zinc, nos quedamos con una película superficial y un sedimento. La película superficial, en el caso de la técnica de Faust, es la que vamos a observar al microscopio y visualizamos directamente estructuras que tengan una densidad similar a la del sulfato de zinc. En la técnica de Ritchie, igual ustedes ya también vieron todo lo que fue la filtración y la formación de las 4 capas, que finalmente esas capas, y nos quedamos con el sedimento, son métodos de concentración que me van a ayudar a observar huevecillos y principalmente es para huevecillos de ciertos nematodos que son más pesados y se van a ir hasta el fondo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué veríamos al microscopio? Bueno, pues ya tendríamos, con la ayuda de estas técnicas, pues me van a ayudar a concentrar. Para el caso de Ritchie, podemos observar o visualizar algunos huevecillos de gusanos, como en este caso. Estos son huevos de gusanos, de uncinarias, y algunos quistes de protozoos que podemos visualizar aquí. Tenemos algunos, sería de Entamoeba coli, algunos quistes, prequistes de entamueba, o bien algunas, también se les llaman estructuras vacuoladas o formas de vacuola de Blastocystis hominis, ¿sí? Diferentes estructuras de Blastocystis hominis, que son ya estructuras parasitarias, que bueno, pues ya vamos a hablar la semana siguiente, qué características son las que tenemos que visualizar o de qué a qué nos tenemos que fijar para poder distinguir si realmente este sería un quiste de otra estructura, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? ¿Qué es lo que en qué se basa uno para poder diferenciar estructuras parasitarias? Y bueno, pues ya eso lo veríamos la siguiente semana. Y aquí nada más les puse un pequeño video de un coproparasitoscópico directo. Así se vería un examen coproparasitoscópico directo cuando está enfocado directamente. Tenemos yodo lugol, ponemos como fue el primer video que ustedes observaron la presencia la técnica de coproparasitoscópico directo, y bueno, ya cuando lo queremos visualizar al microscopio, pues precisamente esto es lo que vemos, ¿sí? Vemos cómo podemos irnos moviendo y bueno, pues ahí vemos algunas estructuras que ya, si tienen una forma definida, tiene algo internamente, probablemente se trate de algún quiste, y precisamente son quistes de Entamoeba coli, son prequistes, ¿sí? Por ahí vemos algunos otros, ¿sí? Vemos una gran cantidad de bacterias, vemos ahí por ahí algún otro de Yodameba, y bueno, pues así es como nosotros veríamos
una muestra de coproparasitoscópico directo. Y ya cuando la vemos con los métodos de Faust o el método de Ricci, se elimina todo el detritus orgánico que ustedes pueden apreciar por ahí. Todo esto que vemos por acá, que nos hace ruido, todo eso, pues se elimina y se concentran de mejor forma estas estructuras parasitarias que pudieran llamar nuestra atención. Y probablemente, bueno, pues estamos hablando aquí de Yodameba. Aquí está un quiste de Yodameba que no se ve muy bien, y un prequiste de Entamoeba coli, ¿sí? Muy bien, entonces, pues esto sería por hoy la actividad práctica. No sé, igual si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre cada una de las metodologías que nosotros ahorita estuvimos observando, y bueno, pues su aplicación propiamente. No sé, chicos, ¿cómo están? A ver, ¿algún comentario? Maestra, yo nada más quería preguntar algo. Sí, La presentación tiene los links. perdón. Salud. Sí. La presentación tiene los links de los videos de laboratorio. Sí, en el aula virtual les voy a poner los videos aparte para que los puedan visualizar ustedes, porque la presentación la voy a subir en PDF, entonces para que puedan ver los links, tengo otro apartado que dice videos, y ahí los van a poder estar observando las veces que lo requieran, ¿sí? Muchísimas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo? Yo sí tengo otra duda, maestra. Sí. Le quería preguntar, con respecto a los cuestionarios que le tenemos que entregar sobre las prácticas, los contestamos todos y se los tenemos que mandar al final, pero ¿es solo el puro cuestionario o es mandar el manual adjuntado a las respuestas del cuestionario? ¿Cuál es el formato en el que se lo tendríamos que entregar? Sí, es simplemente un documento de Word con su presentación, su nombre de ustedes, y los cuestionarios todos van juntos, solamente cuestionarios, no va protocolo ni van resultados. De hecho, en algunas de las prácticas iniciales, pues sí les piden morfología, entonces de ahí pues es simplemente como para que ustedes repasen lo que tuvieron que aprender en esa actividad, ¿sí? Entonces no van a volver a retomar el protocolo, ni la metodología, ni nada de eso, simplemente el cuestionario, su nombre, en un documento de Word, y lo convierten en PDF para subirlo en la actividad que esté propuesta en aula virtual, ¿sí? Nada más. ¿Alguna otra? Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Qué les parecieron los videos? ¿Fue un poquito más claro? ¿Entender la metodología? No sé. Pues a mí sí me pareció un poco más claro, ya que ayer que estaba leyendo la práctica, la verdad es que no entendía muy bien qué tanto se hacía en los métodos, pero ya viendo los videos, pues sí, ya se me hizo más fácil entenderlo. Muy bien, bueno, pues ese es nuestro objetivo, es que ustedes pues se queden un poquito más con la metodología, que no la están haciendo, pero bueno, pues ya con el video les da una idea más clara de qué se hace, cuánta cantidad de muestras se debe tomar, cómo se hacen las técnicas, ¿verdad? Y bueno, pues ya también igual con los videos que vamos a estar pasándoles por aquí, les va a ayudar al conocimiento de algunos de los parásitos y cómo se ven al microscopio. Igual ya vieron en el último video, precisamente ese, así tal cual es como se ve al microscopio. Lo grabamos en el microscopio que tenemos ahí en el departamento, para que igual ustedes se familiaricen con lo que pudieran estar observando en un momento cuando se hace un copro, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna pregunta, bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Analizaríamos ya lo que son los protozoarios intestinales, que les decía